El sermón del día de hoy lo he titulado Ídolos en el templo de Dios. Cuando pensamos en este tema, yo espero que la mayoría de nosotros mínimamente sienta ese pequeño golpe en el corazón, ¿no? De simplemente imaginarse este concepto ocurriendo dentro del templo de Dios. Imagínense que este lugar de pronto tenga una figura aquí al medio de un inti, y que la adoración que normalmente tenemos cada domingo al Dios Todopoderoso que es nuestro Señor, quien es adorado acá, cambie y se centre en ese ídolo que está ahí. Lastimosamente, esto es algo que a veces ha ocurrido. Hace no muchos años, en la Catedral de Cristal, en la ciudad de Los Ángeles, una catedral hecha completamente de vidrio, fundada en 1955, la cual era la sede de una iglesia cristiana reformada, y que empezó pensando precisamente en darle la gloria al Dios invisible, al Dios vivo. Por eso crearon esta estructura, una estructura enteramente hecha de cristal, magnificente, con un gran órgano, un altar, todo aquello para adorar a Dios de forma adecuada. En el año 2010 entró en quiebra, en bancarrota. La organización que se hacía cargo de esta iglesia, de esta catedral, tuvo que vender la iglesia y pasó a formar parte de una diócesis católica. Y uno ve las fotos hoy en día de esta catedral y hay un crucifijo ahí al medio, a cual las personas están adorando. El Dios vivo, el Dios invisible, ha sido reemplazado por un ídolo, un crucifijo. Algo que realmente no representa de ninguna manera al Dios verdadero. Si es que nos vamos al Antiguo Testamento, pasó algo mucho más grave. Más o menos hace 2700 años en Jerusalén, el rey Manasés, rey de Judá en esa época, había reemplazado en el templo de Jerusalén el culto al Señor, el culto a Jehová, por un culto pagano, un culto a los dioses de esa época. Los gentiles se hacían la burla del templo de Jerusalén porque decía, en el templo de Jerusalén no hay ídolos. Ellos se enorgullecían de las estatuas que había en sus templos. Este rey Manasés, para evitar esa burla, estableció directamente varios ídolos dentro del templo de Jerusalén. La palabra lo relata así directamente en el texto en 2 Reyes, capítulo 21, que dice específicamente: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares en la casa de Jehová, en el templo específicamente, en aquel lugar que estaba construido por mandato de Dios para su adoración. Si avanzamos un poquito más en el capítulo 21 de Reyes, llegamos al versículo 11 y vemos el juicio que el Señor estableció a causa de esto. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Durante los años siguientes al reinado de Manasés las cosas no habían cambiado mucho. Ha habido una pequeña reforma, pero el juicio de Dios a raíz de la idolatría que había cometido este rey ya había sido declarado, había sido establecido en los versículos que hemos leído. Ya no había vuelta atrás.
En el año 586 a.C., Nabucodonosor, con todo su ejército, sitió la ciudad de Jerusalén. Ejecutando el juicio divino, terminó destruyendo el templo de Dios. ¿A raíz de qué? De la idolatría, del cambio que hubo de adoración en el templo. Se reemplazó la gloria de Dios por ídolos, por objetos, por estatuas que no representaban a Dios. El pueblo de Judá, aquel remanente de Israel, había dejado de ser el pueblo que era objeto de la bendición de Dios, de sus promesas, de todo aquello que se le había prometido a Abraham, y se había convertido ¿en qué? En objeto del juicio de Dios. De bendición han pasado a ser objeto de maldición. Han sido destruidos, han sido desterrados, y los habitantes que habían quedado vivos de Judá habían sido llevados de la tierra de Palestina, de Jerusalén, a vivir a Babilonia como exiliados. El celo de Dios por su templo no es algo que puede ser tomado a la ligera. Claro, ahorita podemos ver los ejemplos actuales y ver lo que ha pasado con la Catedral de Cristal que les he mencionado y decir, bueno, está bien, o sea, hoy en día nosotros no vemos el templo de la misma manera como se veía en el Antiguo Testamento. Realmente el templo somos nosotros y la iglesia la conforman las personas y no el lugar físico. Sin embargo, este concepto que tanto le desagrada a Dios puede ocurrir y podemos establecer ídolos dentro del templo de Dios. Ya no adoramos al Dios que deberíamos adorar y pasamos a adorar otras cosas. Eso es poner un ídolo en el templo de Dios. Con esto en mente, hermanos, quiero que continuemos con el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Los versículos 14 hasta el 18 y el primer capítulo del capítulo 7. Perdón, el primer versículo del capítulo 7. 6:14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nosotros como creyentes del nuevo pacto, ¿cómo es que llegamos a establecer un ídolo en el templo de Dios? Primero, metemos un ídolo en el templo de Dios cuando tenemos comunión con los incrédulos. Esto queda claro cuando leemos la primera frase del pasaje que hemos leído. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para entender bien este concepto, lo primero que tenemos que entender es qué es un yugo. Un yugo, si es que buscamos una definición de diccionario, es un instrumento de madera que se utilizaba para unir dos bueyes, dos animales, al timón de un arado, y a través de eso que ellos caminen, jalen del arado y ayuden en el tema de una plantación. En este sentido, vemos que el yugo permite, en cierta manera, que lo que un animal, un buey en este caso, decide, afecte directamente al otro. Dos bueyes están amarrados caminando hacia adelante, de pronto un buey se le ocurre ir a la derecha, el otro en cierta manera se va a ver forzado a empezar a caminar hacia la derecha. Si uno se detiene, el otro se va a ver forzado a detenerse. Y así mutuamente. Entonces, esa es la idea básica de un yugo, ¿no? En cierta manera, esto se observa también en el uso más moderno que usamos de la palabra cuando hablamos de, por ejemplo, una nación que somete en yugo a otra nación. Es básicamente una actitud de una nación déspota hacia la otra en que lo obliga a hacer lo que la nación que está sometiendo en yugo a la otra quiere que haga, ¿no? En este sentido,
tenemos que pensar qué es un yugo desigual. Generalmente aplicamos esto exclusivamente al concepto matrimonial. Sin embargo, en este pasaje leemos que no hay una mención directa del matrimonio. No está refiriéndose exclusivamente a eso, sino bajo el concepto de yugo que estamos observando. El yugo es aquella cosa que hace que las decisiones de una persona sean afectadas por el pensamiento o las decisiones o aquellas cosas que hace otra persona. En algunos casos, incluso una persona puede forzar a otra a hacer algo que esa persona no desea. Entonces, un yugo en ese sentido es esa afectación, esa influencia que produce una persona hacia otra. Un yugo desigual es aquello que es contradictorio entre ambas personas, ¿no? Una persona quiere hacer una cosa y la otra persona hace otra. Para este concepto de desigualdad, Pablo, en el pasaje que hemos leído, hace 5 preguntas retóricas que obviamente requieren una respuesta que es un no absoluto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Nada. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este pasaje nos está haciendo un claro paralelo entre la definición de un creyente, un cristiano, alguien que sigue a Cristo, que va tras sus pasos, y lo que es un incrédulo, un no creyente. Lo primero que se nos dice es que el creyente es la justicia. Esto no es una novedad. En Romanos 10:13 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El creyente, gracias al sacrificio de Cristo, es la justicia, tiene la justicia de Cristo, representa la justicia. La segunda comparación que Pablo nos dice es que el creyente es luz. Otra vez, esto no es algo novedoso. El Señor Jesús, en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. El creyente está llamado a través del Evangelio, de su palabra, del conocimiento que adquiere directamente del Señor, iluminar al resto del mundo. El creyente al mismo tiempo es contrastado directamente con Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente es directamente el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27, ya lo hemos estudiado. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Acabamos de leerlo. El creyente también es el templo de Dios, versículo 16 de nuestro pasaje, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Estas 5 comparaciones que Pablo hace entre el creyente y el no creyente generan un contraste directo, específico y muy claro contra el incrédulo. Así como el creyente es estas cosas, justicia, luz, el cuerpo de Cristo y el templo de Dios, el incrédulo, aunque a veces no nos guste pensar como lo plantea Pablo, es directamente identificado ¿con qué? Con injusticia, con tinieblas, con Belial y con los ídolos. Injusticia, ¿por qué? Hemos dicho que la verdadera justicia, la única justicia real, la tiene el creyente a través de Cristo. El no creyente no tiene a Cristo, por lo tanto no tiene justicia. Si no tiene justicia, ¿qué es? Injusticia. Sin justicia solo queda injusticia. Lo segundo que se compara al no creyente es tinieblas. Si el creyente es luz, aquel que no tiene a Cristo no ilumina. ¿Qué clase de luz puede existir en alguien que no ha recibido la luz del Evangelio? La verdadera luz, aquello que ilumina este mundo, aquello que nos ayuda a caminar, es la luz de Cristo. El no creyente no la tiene. Aquí hay una comparación peor. Dice que el no creyente, el incrédulo, es comparado con Belial. Belial es un sinónimo directo de Satanás. Tenemos que recordar lo que Jesús les dice a los judíos cuando ellos afirman que ellos son hijos de Abraham, que ellos son receptores de las promesas. Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. El que no cree en Jesús es comparado directamente con Belial, es un hijo de Satanás.
Es duro escucharlo, pero es así, es lo que Pablo está diciendo y es lo que Jesús ha afirmado también antes. Finalmente dice que el incrédulo es comparado con un ídolo. Esto lo vemos en el hecho de que un incrédulo no va a buscar que que los ojos del creyente o sus propios ojos sean colocados en Cristo como objeto de su adoración. Más bien el incrédulo, aunque no lo diga y no lo afirme, adora otras cosas y busca que los ojos del creyente que está a su alrededor muchas veces se pongan en otras cosas. Muchas veces esas cosas pueden ser dinero, puede ser conocimiento, puede ser estabilidad, puede ser prosperidad, puede ser felicidad, puede ser amor. Pueden ser cosas que aparentemente son buenas incluso, pero en realidad nos alejan de Dios. A veces puede ser el ateísmo, lo cual es directamente contrario, la filosofía, energías, karmas, lo que sea. Pero muy difícilmente o directamente imposible que aquel que no cree en Jesús, el incrédulo, nos lleve a creer en Jesús y nos incentive a hacerlo de forma real y verdadera como la Biblia nos manda. Entonces, el creyente es comparado con un ídolo. Viendo estos contrastes que Pablo nos establece en estas 5 preguntas retóricas, definitivamente decimos que no puede haber una igualdad, no puede haber un punto en común, no puede haber comunión como tal entre un creyente y un incrédulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo cuando no nos unamos en yugo desigual creyentes con incrédulos? Está diciendo que no tenemos que hablar, no tenemos que mirar, no tenemos que juntarnos, ni siquiera subirnos al mismo minibús que un incrédulo. No se está refiriendo a eso. Recordemos el concepto del yugo. Una persona establece una influencia sobre otra en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su caminar. ¿En qué casos, pensemos, ocurre esto? ¿Qué clase de relación entre una persona y otra hace que los pensamientos, las decisiones, lo que una persona quiere hacer, influencie directamente al otro? Esta relación es la que Dios nos manda a evitar. Es aquello que está diciendo, no te unas en yugo desigual. Se me ocurre un ejemplo. Amistades cercanas. Aquel nivel de amistad en la cual tú le preguntas a la otra persona, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Mira, mi marido me maltrata. No me trata como cuando estábamos enamorando. ¿Qué hago? ¿Qué te va a responder en lo creyente? Todos los hombres son iguales, mándalo al cuerno, sácale el divorcio, róbale toda la plata que puedas y quédate con tus hijos, ¿no? Ese es un consejo de un no creyente normalmente. ¿Quieres que ese no creyente influencie tu vida, te dé un consejo a ese nivel? No te unas en un yugo con ese no creyente, que ese no creyente no sea aquella persona que influencia tu vida a ese nivel. ¿Quién debería ser tu consejero? Un creyente. Aquel que saca sus consejos, su influencia, sus ideas del mismo camino que tú, que tiene la misma mirada puesta en Cristo y no en otras cosas. Eso es un yugo desigual. Quizás otro ejemplo es una relación de negocios. ¿Con quién te asocias para ganar dinero? ¿Con quién te asocias para formar una empresa? ¿Con quién te asocias para vender algo, para hacer cualquier clase de negocio? Eso va a llevar a una consecuencia directa. ¿Qué clase de decisiones tienes que tomar para seguir adelante ese negocio? ¿Qué va a pasar cuando para cerrar tu negocio te pidan una coima? ¿Qué va a pasar cuando te pidan acompañarlo a mi cliente a un prostíbulo para convencerlo y cerrar el trato? Esas son las clases de problemas que un yugo desigual genera. Ten cuidado con quién te asocias. Ten cuidado con aquella persona que influye en tu pensamiento y en tus decisiones directamente y que quizás en algún caso no vas a poder decirle no. Negocios. En los negocios muchas veces no puedes decir no, porque la otra persona te va a decir, muy bien, no quieres, chao negocio. Tengamos cuidado con esas cosas. La tercera forma es aquella forma que ya he dicho que es la que generalmente se toma en cuenta en este pasaje, el matrimonio. Primero tenemos que recordar lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 14.
Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto aísla el concepto del yugo desigual a una etapa prematrimonial. O sea, si estás casado en yugo desigual, lo único que puedes hacer es decir, ni modo, si mi esposo, mi mujer consiente estar conmigo, voy a seguir con él, voy a tratar de ser luz para él y voy a buscar que mi vida santifique a la otra persona y finalmente mostrarle la luz del Evangelio para que se convierta. Pero en nuestro pasaje específicamente dice que no nos unamos. Eso va directa y específicamente a los solteros. No se unan en yugo desigual. ¿Qué clase de relación podría ser más influyente en las decisiones de una persona sobre otra que el matrimonio, que la pareja? Ni siquiera el tema del jefe en el trabajo, no los negocios, tampoco tu mejor amigo que te aconseja. Definitivamente el matrimonio es esa relación más cercana en la cual realmente hay un yugo. Cuando las personas hablan de su pareja, tanto hombre como mujer, ¿qué dicen? Mi cónyuge. La palabra lo está diciendo directamente, con algo incluido, algo que está junto, que está relacionado. ¿Con qué? Yugo, mismo yugo. Muy claro, ¿no? No se unan en yugo desigual. No tengas un cónyuge que sea desigual a ti. No tengas un cónyuge que no apunte a lo mismo que tú, que no apunte a Cristo como su Salvador, que no camine hacia Cristo, que no tenga sus ojos puestos en Él. ¿Por qué? Porque sus decisiones te van a afectar, lo que Él quiera te va a afectar, te va a separar, te va a alejar, va a sacar tus ojos de Cristo y los va a poner en otro lado. Ese es el efecto directo de un ídolo. Eso es lo que busca hacer un ídolo, quitar tus ojos de Cristo y ponerlos en otro lugar, en otra cosa, en otro objeto, en sí mismo, quizás en otro lugar. Quizás tu cónyuge, en vez de buscar a Cristo, va a buscar dinero. Va a buscar que como pareja generen dinero. Va a buscar que sean felices, que tengan momentos de alegría. Va a buscar que sean prósperos. Va a buscar que estén sanos. Son cosas buenas, sí, obviamente, no quiero desacreditar ninguna de estas cosas. Pero para el creyente definitivamente ese no es el norte. El norte del creyente es Cristo, caminamos hacia Cristo, somos cristianos por eso, porque seguimos los pasos de Cristo. Es muy claro. Lastimosamente con este tema del matrimonio, de las relaciones, el noviazgo entre solteros, esto se toma muy a la ligera. Incluso hay círculos cristianos en que esto se discute como si fuera algo no muy claro en la palabra de Dios. Está muy claro. No te unas en yugo desigual. Lo que cuenta realmente la base para el matrimonio es Cristo, sobre Él construyes. El amor es algo secundario, la felicidad es algo secundario, el dinero es secundario, el trabajo es secundario, aún los hijos son secundarios. Cristo es lo primario. Las objeciones como que, pucha, pero mi chico, esta mi chica realmente me ama. El amor es lo que cuenta. Ay, pucha, no, es que mira, este chico es más caballeroso que todos los chicos que conocí en la iglesia. Es más bonito, es mejor persona, tiene mejores obras. No se hace problema en que yo venga a la iglesia, me va a dejar nomás. Todas son objeciones totalmente inválidas. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde estamos caminando? Estamos caminando hacia Cristo. Por eso somos cristianos. No estamos caminando a ser felices, no estamos caminando a tener dinero, no estamos caminando a disfrutar del amor, a sentirnos amados, a sentirnos queridos, a ver el ejemplo siquiera de una persona que quizás tiene mejores obras que nosotros. Otra vez caminamos hacia Cristo. Nuestros ojos, los ojos del creyente están puestos en Cristo y esperamos que aquella persona que toma decisiones a nuestro lado tome esas mismas decisiones que te busquen acercarte a Cristo, no alejarte. No cambiar tu mirada en Cristo y ponerla en otra cosa. El momento en que nosotros, consciente, decididamente, adrede, decidimos unirnos en yugo desigual
con alguien, ya sea en matrimonio, ya sea permitiendo que esa persona nos dé consejos, ya metiéndonos en negocios en esa persona, con esa persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos afectando nuestra vida de tal manera que nosotros, el templo de Dios, tengamos algo ahí en medio que cambia nuestra mirada. Cambia aquello que deberíamos hacer y ya no busquemos a Cristo. Es exactamente la misma comparación que ha ocurrido en el Antiguo Testamento con el rey Manasés. El templo de Dios, donde sus ojos deberían estar puestos en el Dios verdadero, el Dios invisible, Jehová, el Señor Todopoderoso, es cambiado y se coloca una imagen de acera ahí al medio y se le empieza a adorar. Quizás esa acera no es una estatua como nosotros pensamos de ella, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Y a qué se debe? A ese yugo que ha cambiado. Nosotros somos el templo del Dios viviente y no podemos meter intencionalmente algo ahí al medio. Ese ídolo, esa persona que en los ejemplos que Pablo nos está mostrando representa la injusticia, representa las tinieblas a Belial. Va a agarrar nuestro camino, o sea, va a agarrar nuestros ojos, va a agarrar nuestra cabeza y la va a girar directamente hacia otro lado. El camino de vida que estamos siguiendo tal vez se va a convertir en un camino de muerte, o sea, puede ser así de grave. Es lo que ha pasado en el templo de Jerusalén. Ellos estaban bien. En Jerusalén se adoraba a Dios, eran prósperos, tenían la tierra, eran el pueblo de Dios y se han transformado ¿en qué? En objeto de su juicio. Nuestro andar en Cristo puede ser cambiado por eso. Andar en Cristo, siguiéndolo, siendo objeto de sus promesas, por ser objeto de su juicio. A mí me estremece. Cuando continuamos con el pasaje, en los versículos 17, 18 y 1, que dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De aquí que vemos que también permitimos que un ídolo tome el lugar de nuestra adoración, de nuestra postura como el templo de Dios, cuando participamos de lo inmundo y cuando dejamos de perseguir la santidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de las palabras escritas de Pablo? Que nos apartemos, que salgamos de en medio de ellos, que no toquemos lo inmundo. Ahora decimos, muy bien, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos ahí. Eso nos obliga a tener cierta comunión, cierto contacto. Tenemos que recordar también que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos esperando ser redimidos para poder llegar, ser recogidos y estar con Dios. Pero mientras estamos acá, estamos cerca del mundo. Pero ¿cuál es el punto de la inmundicia, de huir y de estas palabras que está utilizando Pablo al referirse a nuestro caminar con Cristo? Es que no debemos dejar que el mundo nos contamine. Aquí Pablo habla acerca de la inmundicia. Este es un concepto muy propio del Antiguo Testamento que casi no es mencionado en el Nuevo Testamento. Dice que no toquemos lo inmundo. En la ley levítica, Dios establece varias reglas en las cuales la gente entraba en un estado de inmundicia, suciedad, que estaba relacionada con la higiene personal en muchos aspectos, estaba relacionada con no tocar animales impuros, el ejemplo más claro de esto es el cerdo, estaba relacionado con no tocar, no tener contacto con personas que tenían ciertas enfermedades como lepra, mujeres que tengan flujos de sangre, y bueno, hay una serie de ejemplos adicionales a esto. El tema de tocar un cadáver también entraba en esto. O sea, cualquiera de estas cosas ponía a la persona en un estado de inmundicia porque había tocado algo inmundo. Ahora, esta inmundicia no es exactamente lo mismo que ese estado de estar manchado por el pecado. Si bien se parece, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque inmundicia es prácticamente un sinónimo de sucio, ¿no? O sea,
Cuando alguien viene así mugriento de la calle, lleno de polvo, algo así, chango después de jugar fútbol, estás inmundo, alguna persona la dirá, ¿no? Está sucio, está sudado, está oliendo mal y esa clase de cosas. Dios, cuando estás en ese estado, requiere que te limpies, como una persona en el Antiguo Testamento, para poder entrar en su presencia. Ese estado de inmundicia era un estado que impedía que la persona pueda participar de la adoración, que pueda entrar al templo, que pueda presentar un sacrificio, que participe en general de la adoración que existía entre el pueblo y Dios directamente. El momento en que la persona era limpiada, esta persona podía volver a participar del culto y de los sacrificios y de toda la relación corporativa que tenía el pueblo de Israel con Dios. Eso queda claro en el capítulo 16 de Levítico, en los versículos 18 y 19. Dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto está refiriendo al día de la expiación, cuando un cordero era sacrificado para rociar su sangre sobre el altar, y este rociado limpiaba a las personas de sus inmundicias para que pueda participar de la adoración específicamente. Había una serie de rituales adicionales a estos que, dependiendo del tipo de inmundicia en que una persona caía, podía participar para regresar a ese estado de adoración. O sea, la persona estaba manchada, el momento en que la persona era manchada podía limpiarse, si se limpiaba, podía regresar a la adoración de Dios. No, recordemos que esta suciedad, esta inmundicia no era física, sino era espiritual directamente. En este sentido, la inmundicia puede ser considerada como un estado contrario a la santidad. Aquella persona, aquel objeto, el pueblo de Israel mismo, que eran considerados santos, son precisamente aquellas personas que están apartadas, separadas, para mantenerse limpias. ¿Por qué? Porque así separadas, así limpias, podían acercarse más a Dios. O sea, a mayor santidad podían estar más cerca de Dios. Todo el mundo no puede acercarse a Dios. ¿Quiénes pueden? Los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas son santos. De los israelitas, ¿quién puede acercarse más a Dios? Los levitas, porque los levitas son más santos. De los levitas, ¿quién puede acercarse aún más a Dios y participar de los sacrificios del templo? La familia de Aarón. Y de dentro de la familia de Aarón, el más santo de todos tenía que ser el sumo sacerdote. Entonces, a mayor santidad, mayor cercanía a Dios y menor nivel de contaminación. Es en este sentido que vemos el concepto de la inmundicia, ¿no? O sea, no se acerquen a algo que pueda contaminarlos. Sabemos que ya no hay animales, ya no hay enfermedades, ya no hay objetos que puedan convertir al cristiano en inmundo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado una vez y para siempre de este estado de inmundicia. Él es el Cordero perfecto en este sentido. No podemos ser inmundos como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos permitir que el mundo y su pecado nos contamine. Esto es precisamente lo que Pablo está llamándonos cuando dice que nos separemos de aquellas cosas que puedan mancharnos, ¿no? Que puedan mellarnos, que puedan ponernos en un estado que de alguna manera nos separa de Dios. El pasaje entre los versículos 17 y 18 es una conjunción de varios pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo los libros de Isaías y Jeremías, donde se está llamando a aquellos israelitas que eran precisamente el objeto del juicio de Dios que hemos mencionado al principio de este sermón. Aquellos que estaban exiliados en Babilonia, esperando el regreso de Dios. Les dice, límpiense, manténganse limpios para poder regresar y participar de las promesas. Estas promesas son precisamente aquellas que están definidas en este pasaje nuevamente, ¿no? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una promesa de que si se mantienen santos, si se mantienen puros, si no se meten con la cultura, la sociedad babilónica, idólatra, con costumbres paganas, van a regresar
y Dios va a estar en medio de ellos. Estas profecías se ven muchas veces en el Antiguo Testamento. El hecho de que Dios va a andar con nosotros, de que va a ser nuestro Dios, de que su pueblo va a ser sus hijos, sus hijas, de que Dios va a ser el Padre. Específicamente este concepto del Padre no es un lenguaje muy propio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos no veían a Dios como Padre. Esto es un lenguaje muy propio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros somos los verdaderos receptores de estas promesas hechas a los judíos en general. En este momento a los judíos que estaban en Babilonia, exiliados. ¿En qué momento realmente se recuperó la tierra? ¿En qué momento Dios está andando en medio de ellos? A través de nosotros, porque nosotros somos la continuación de Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual. Dios anda en medio de nosotros. Si nosotros nos mantenemos alejados, no entramos en inmundicia, la promesa es Dios va a andar en medio de nosotros. No nos manchemos con las costumbres paganas del alrededor nuestro. No nos manchemos con el pecado de la sociedad. No nos manchemos con las malas costumbres de nuestra cultura. Aléjate de aquellas cosas que, aunque quizá no participas directamente, te manchan. Romanos 1 dice que está mal incluso alegrarse, participar de aquellas cosas que son pecado, ¿no? O sea, alegrarse del pecado del otro. Aquellas cosas que están cerca nuestro influyen a nuestra mente, entran a nuestros ojos, nos hacen desearlas. Queremos hacer aquellas cosas que vemos, aunque quizás no participemos. Es como un olor que se nos impregna directamente, ¿no? Lo comparo un poco con una parrillada. Alguien se para al lado de la parrilla, puede que no meta el carbón, puede que no cocine, puede que no mueva nada ahí, ni siquiera suba o baja la parrilla, puede que ni coma. Pero después de 15 minutos, ¿a qué huele? A carbón. O sea, se te pega. Y eso es lo que ocurre con el mundo. En este sentido, hay una challa en tu oficina. Voy a tirar unas misturitas, no pasa nada, no significa nada. Yo sé que la Pachamama no es real, ¿no? No, sal de ahí, huye, no participes. Hay una COA, lo mismo. Hay una fiesta de la universidad, yo voy a ir, pero no voy a tomar, no voy a bailar, no voy a aprender con nadie. No, aléjate, no toques lo inmundo, no participes de ello. No escuches, no veas aquellas cosas sexualizadas que están a un paso de la pornografía. No te metas, no toques lo inmundo otra vez. Apártate, aléjate. Esas son las palabras de Pablo específicamente. Cuando me meto donde no debería estar, aquello que no es santo, aquello que no está apartado, que está inmundo en cierta manera, me estoy manchando, el olor se me está pegando. Estoy permitiendo que eso influya. Va a cambiar mi mente, me va a hacer desear otras cosas. En vez de desear la santidad que Cristo demanda de mí, ¿qué voy a desear? Poner mis ojos en otra cosa. Otra vez, ¿qué es eso? Un ídolo. Cuando me apego a aquellas cosas que son inmundas, que son cultura del mundo, que son pecaminosas, aunque no participe de ellas, lo que estoy haciendo es intencionalmente agarrar esas cosas y meterlas en mi cuerpo, en mi templo. Estoy agarrando específicamente otra vez y construyendo una imagen de acera en el templo. Quizás no quiera adorarla, pero le estoy metiendo. Nosotros somos el templo de Dios. Como el templo de Dios deberíamos alejarnos de esas cosas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, eso es lo que el Señor a través de Pablo nos dice. ¿Cómo voy a querer poner un ídolo? ¿Cómo voy a querer meter algo que influencie mi mente de manera negativa teniendo mucho mejores cosas? Tengo a Dios como mi Padre. Dice que Dios me recibe, dice que camina conmigo, dice que soy su pueblo, dice que Él es mi Dios. Y dice que Él es el Señor Todopoderoso. ¿Por qué voy a cambiarlo por otra cosa? ¿Por qué voy a arriesgarme a meter otra cosa? ¿Qué más bien debería hacer? Valorar estas promesas. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Teniendo semejantes promesas, viendo semejantes cosas comparadas con la basura del mundo, aquellas cosas que me contaminan del mundo, valoraré estas promesas.
No seré como Esaú, que no ha valorado las promesas de Dios y finalmente las ha vendido por un plato de guisos. Seré como Jacob, que realmente quería esas promesas para sí mismo y hacía lo necesario para obtener esas promesas. ¿Cómo? Buscando la santidad, perfeccionándola, alejándome del inmundo. Buscando esa santidad que Cristo demanda de mí. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque quiero buscar a Cristo. Buscar a Cristo es buscar la santidad. Pongamos los ojos en Él, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación. Perfeccionemos la santidad. El Señor es muy claro en este pasaje. El unirse en yugo desigual, el participar del inmundo, dejar de lado nuestra santificación, dejar de poner nuestra mente en querer perfeccionar esa santificación, ¿qué es? Construir una imagen de acera en el templo de mi cuerpo, eso es. Dios ha destruido ese templo por haber hecho eso. A mí otra vez me aterra el tema de que Dios pueda destruir mi templo a causa de meter un ídolo en medio de él. Pero Dios es claro. Juntarnos con el mundo, buscar sus deleites, es lo contrario a adorar a Cristo. Eso es un ídolo. Eso desvía nuestra mirada de Jesús. Eso desvía nuestro norte. Nuestro caminar hacia Cristo se va hacia cualquier lado. Y cualquier cosa que no sea Cristo es un ídolo y es algo que nos aleja de Él. Y no nos va a llevar a algo bueno. Nos va a llevar a ser destruidos. Busquemos a Cristo, hermanos. Si no lo tenemos, vayamos a Él. No nos va a cerrar la puerta. Si en Cristo buscamos la santidad, Él nos da grandes promesas. Nos promete andar en medio nuestro. Nos promete ser nuestro Padre. Nos promete que vamos a ser su pueblo y vamos a ser sus hijos. Gloria a Dios, hermanos. Porque sabemos que andando con Cristo somos sus hijos. Oremos. Bendito Dios, gracias porque tú nos adviertes a través de tu palabra una y otra vez que fuera de ti no hay salvación, que fuera de ti no hay santidad, que al no haber santidad no podemos acercarnos a ti. Gracias porque sabemos que en Jesús hay limpieza, que su sangre nos quita toda inmundicia, que así podemos participar de ti y que con nuestros ojos puestos en Él, la santidad va a venir hacia nosotros para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a evitar aquellas cosas de las cuales tú nos adviertes. Que aquellos que estamos solteros no busquemos juntarnos con personas no creyentes. Que no busquemos asociarnos de ninguna manera, Señor, con el mundo, que más bien busquemos que la gente que anda con nosotros sea la que realmente nos influencie. Que cambie nuestras decisiones y es más nos ayude a apartarnos del mal y regresar al camino cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor, a evitar las tentaciones del mundo, a alejarnos de ellas y más bien regresar a tu pueblo, a tu iglesia. Que nosotros seamos nuestro propio yugo, Señor, como tu pueblo, unidos a ti, que tú seas nuestra cabeza. Necesitamos de tu espíritu para ello, Señor. Necesitamos que tú realmente seas nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro rey, aquel que define nuestras acciones. Y que no sea ninguna otra cosa. Impide que caigamos en idolatría, Señor, que cambien nuestros ojos y que se desvíen de ti. Confiamos en ti y en tu gracia, Señor, para que podamos llegar a ello. Gracias por tu Espíritu que también nos impulsa a ello, Señor. Te agradecemos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.